Hola, bienvenidos. Yo soy la maestra Doralidia Aceves Lugo del Instituto Tecnológico de Sonora y en esta ocasión les voy a explicar cómo pueden modelar uno de los principales clústeres del estado de Sonora para poder así generar su entregable por equipo de la semana 6. Primero, a lo largo del semestre, ustedes han trabajado con diferentes MIPYMES, micros y pequeñas empresas. Han descrito poco a poco estas organizaciones y ahora es momento de que lo ubiquen en alguno de los 7 principales clústeres que tiene el estado de Sonora. Primero está el clúster cereales, harinas y pastas, lácteos y sus derivados, semillas, frutas, oleaginosas, grasas y aceites, clúster animales vivos y carnes bovinos, animales vivos y carnes porcinos, animales vivos y carnes avícola, carne y huevo. Y por último tenemos el clúster productos del mar, acuacultura. Es importante que la empresa que están trabajando como objeto de estudio se pueda ubicar en alguno de estos clústeres principales. Una vez que la tengan ubicada, lo que sigue es empezar con el modelado de la misma. La semana pasada utilizamos el modelo de Porter para poder mapear el clúster de la región. En este caso vamos a ver el clúster agrícola del Valle del Yaqui. Para empezar el modelado, tomamos el tipo de empresa del sector primario, agricultores, de ahí pasábamos al tipo de empresa sector secundario, organizaciones que me proveían al sector primario, organizaciones que proveían al sector secundario, clústeres relacionados, tipos de empresa gubernamental y privada que dieran apoyo y empresas que dieran soporte, recordando no utilizar nombre de empresas, únicamente tipo de empresas, empresas que provean equipo de siembra, semillas, fertilizantes, máquinas de cosechadora, tecnología de irrigación, sacos, cocedoras, cajas de empaque, tambos y demás. Es importante que no pongan el nombre de organizaciones dentro del modelo. Eso nos limita mucho la actividad. En sí, lo que van a entregar es un modelado de clúster junto con una tabla que indique al menos 10 de las organizaciones que se pueden ver involucradas en el mismo. Una tabla más o menos como la que les estoy presentando. Al final su ejemplo, les presento un ejemplo de asignación. Así va a lucir su entregable. Tienen ustedes el modelo que van a diseñar, la tabla, párrafos de entrada y párrafos de salida. Es importante que observen que tanto la figura como la tabla tienen numeración y fuente. En el caso de la figura va por debajo, en el caso de la tabla el nombre y la numeración va por arriba, la fuente va por debajo. Fuente elaboración propia, eso significa que ustedes trabajaron específicamente este modelo y lo diseñaron. Otro punto que tienen que considerar es que cada figura y cada tabla tiene que tener párrafo de entrada y toda una descripción posterior de aquí en adelante. Los párrafos son mínimos de 3 líneas, máximo de 10. Los logotipos que vayan a poner ustedes en la tabla tienen que ser los mismos que se observen en el modelo. Observe con cuidado el formato, mismo tipo de letra, interlineados, justificado. Es importante que utilicen mismas tonalidades. El formato tiene mucha importancia en este entregable. Ahora, vamos a ver el formato que utilizarán para modelar los clústeres del estado de Sonora. Es muy parecido al que habían estado trabajando la semana pasada con Porter. Si se dan cuenta, primero tenemos el eslabón primario o extractivo o actividad extractiva, igual como lo veíamos con Porter. Tenemos actividad de transformación o sector secundario. Arriba tenemos lugar para algún tipo de empresa gubernamental, algún tipo de empresa u organización privada. Y por debajo observamos organizaciones de soporte. Ahí es absolutamente igual a como lo habíamos estado manejando. Los proveedores
para el sector primario siguen, proveedores para el sector secundario siguen, nada más que se han reacomodado. En lo que empieza a diferenciar es en que aquí agregamos un eslabón más, que es el de distribución, para que me llegue al cliente final. Y observamos que por detrás hay unas flechas. Estas flechas me indican que el modelado del clúster va a ser con formato cadena de suministro. De hecho, si ven ustedes el título, el modelo que van a utilizar, el formato es clúster cadena de suministro. Una cadena de suministro es un conjunto de organizaciones con relación proveedor-cliente que van desde la extracción de la materia prima, en este caso eslabón principal, pasando por la transformación hasta que me llegue al cliente final. Como es modelo, absolutamente todo significa algo. Cada color significa algo. Cada figura significa algo. Las líneas me están indicando un flujo, por tanto es importante que se respeten las tonalidades, que no se crucen las líneas y que se cuide la estética del mismo. Los proveedores, ya sean del sector primario o de la actividad extractiva y del sector secundario o actividad de transformación, siempre van a ser de esta tonalidad muy parecida a la que estamos encontrando en la codificación de colores. El eslabón extractivo siempre va a ser color menta, transformación siempre va a ser verde, empresas que den cabeza van a ser mostaza, empresas de soporte van a ser color azul. Al final observamos que hay un eslabón en lila y los demás están en verde. Esto significa que la empresa es de servicio. Verde significa que las empresas o el tipo de empresas que vayan a colocar aquí son de transformación. Todo lo que esté contorneado con morado significa que ese tipo de empresa es muy propio al clúster que se está modelando. Si no veo el contorno morado, quiere decir que la empresa es muy genérica y que no específicamente estaría trabajando para ese clúster, sino que puede ser parte de algún otro más. Es importante que los eslabones centrales siempre estén contorneados, igual que las empresas que den cabeza y las empresas que den soporte, y por supuesto tener los clústeres relacionados. Este es un pequeño ejemplo de cómo se vería su clúster, cuidando que el formato sea el correcto, que abajo esté la simbología, que los rectángulos sean de las mismas dimensiones, que esté contorneado lo que sea muy propio del clúster, que tengan logotipo todas aquellas empresas muy propias del clúster, es decir, siempre que tenga un rectángulo contorneado, yo tengo que poner el logotipo de una empresa, ahora sí, ubicada en el estado de Sonora, que ofrezca ese producto o preste ese servicio. No se interrumpen líneas, ningún logotipo me está interrumpiendo líneas. Se tiene que ver limpio el formato de su clúster. Les voy a presentar diferentes ejemplos de clústeres diseñados para el estado de Sonora. En este ejemplo estaremos trabajando con una tortillería. Como es una tortillería, el clúster dentro del cual se va a ver involucrado es clúster cadena de suministro, cereales, harinas y pasta. Empezamos por el eslabón extractivo, por la actividad extractiva, sector primario. Vemos los agricultores. Posteriormente el insumo pasa a las procesadoras de harinas y cereales. Eslabón transformación. Abajo vemos la codificación de colores. Tengo empresas proveedoras para los agricultores, tipos de empresas proveedoras para la transformación. Tengo tractores, fertilizantes, semillas, trilladoras, sacos. Sacos es muy genérico, lo pueden utilizar diferentes empresas, por tanto no lo contorneo. Sin embargo, molino, desgranadora, analizador, cribadora son muy propios de la procesadora de harina, van contorneados de morado y por tanto tienen logotipo. Observen que lo que no esté contorneado no va a llevar logotipo. Vean cómo el ancho, el largo de los rectángulos es exactamente el mismo. Tengo organizaciones gubernamentales como Zagarpa que van a dar apoyo. Tengo organizaciones privadas que también pueden darme apoyo. Tengo a Munza como empresa procesadora en el estado de Sonora. Tengo a Itson, INIFAP,
como organizaciones que dan soporte. De la procesadora pasa a restaurantes, de restaurantes a cliente final. El restaurante no está contorneado porque es muy genérico, a menos que fuera un restaurante de comida italiana, pizzería, entonces sí pudiera decir que es muy propio del clúster cereales, harinas y pasta, entonces lo contornearía. Los restaurantes como tal son empresas que prestan servicio porque aun cuando producen, ellos te van a dar y te van a producir exactamente lo que tú le estés solicitando. De la procesadora de cereales y harinas, paso mi insumo a las panaderías. La panadería está en verde porque principalmente transforma. Tú llegas y tiene producto en inventario. Está contorneado en morado porque es muy propio del clúster. Después vemos la tortillería. La tortillería también es muy propia del clúster. Está con morado y está en verde porque igual principalmente transforma insumos para generar inventario. Y así me llega al cliente final. Como yo estoy trabajando con una tortillería, es importante colocar el logotipo de la tortillería con la cual estoy trabajando. En caso de que mi objeto de estudio no tenga logotipo, puedo poner una simbología común como una estrella enseguida de la tortillería y aquí abajo, donde dice simbología, donde está la simbología, pongo la estrella y el nombre de mi organización sin ningún problema. Ya que tengamos nuestro modelado, lo que sigue es poner la tabla con las empresas pertenecientes al clúster. Recordemos que las empresas que están aquí en la tabla son las mismas que yo voy a ver aquí en mi modelado. Son los logotipos que estoy observando aquí, logotipos que veo aquí. Lo voy a pasar para mi tabla, mínimo 10. Voy a colocar los productos, servicios que ofrece y la ubicación, la dirección exacta donde se encuentra la organización. Recordemos, estamos modelando clúster en el estado de Sonora. El segundo ejemplo es una empresa de carnitas de cerdo. Por tanto, se puede ubicar en el clúster cadena de suministro, animales vivos y carnes porcino. Exactamente lo mismo. Empezamos primero por el eslabón de extracción con los criaderos porcinos porque es sector primario. Pasamos a la procesadora sector secundario. Vemos los insumos necesarios para el criadero. Vemos que todo está contorneado porque es muy propio del clúster. Comedores porcinos no es algo que voy a utilizar yo en mi casa normalmente para darle alimento a mi perro. Medicamento porcino no se lo puedo dar como tal a una vaca, por tanto es muy propio del clúster. Medicamento, tolva, comedores, chupones. Para la procesadora tengo proveedores de transporte, depiladora porcina, no la puedes utilizar en un gato, mesa transportadora, caja de aturdido. Al ser todos estos insumos muy propios de mi clúster, los estoy contorneando. Verifiquen que tengo el color que me están señalando en la simbología. Al estar todo contorneado, tengo logotipos, empresas que dan soporte, empresas que dan guía, diferentes rutas de distribución, cliente y por supuesto, al yo estar trabajando en una empresa de carnitas, tiene que estar en el modelado de mi clúster y aquí está el logotipo. Por último, está el ejemplo de una empresa de mariscos, Mariscos El Gordo, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora. Esta empresa está inmersa en el clúster cadena de suministro, semillas, frutas, oleaginosas, grasas y aceite. No está específicamente relacionada, por tanto no es propia del clúster, pero sí lo puedo modelar, sí puede ser parte, dado que Mariscos El Gordo también utiliza aceites y desde el momento que utiliza aceites puedo decir que es parte de mi clúster, cuando menos de manera terciaria. Empezamos igual con el modelado desde el sector primario, pasando al sector secundario, los proveedores del sector primario, proveedores del sector secundario, tipos de organizaciones gubernamentales y privadas que me dan apoyos, prestaciones, que bajan proyectos, empresas que me dan soporte, escuelas agropecuarias, Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, ITSOM. ¿Por qué? Porque son universidades que sacan recurso humano
capacitado como para poder trabajar en la agricultura o en las productoras de aceite. ¿Qué empresas, por ejemplo, qué carreras de ITSOM, pueden trabajar en la agricultura? ¿Qué tipo de carreras de ITSOM pueden trabajar en la producción de aceite? A lo último, tenemos un diseño un tanto diferente del último eslabón de distribución. Vemos que este equipo dijo, ok, la productora de aceite pasa a restaurantes, donde está Mariscos el Gordo. Restaurantes es morado, no es propio del clúster, así que no lo voy a contornear. La productora de aceite le puede vender a una productora de sabritas que utiliza mucho aceite. Esta productora de sabritas le puede vender a supermercados, a abarrotes, y de ahí llegar al cliente final. También la productora de aceite le puede vender a supermercados. Supermercados es muy genérico, por tanto no lo contorneo. En el supermercado se venden N diferentes tipos de productos y el supermercado ya me llega al cliente final, y al final la productora me vende a abarrotes y el abarrotes llega al cliente final. Si se dan cuenta, este último eslabón, esta última parte del modelo, ustedes pueden diseñarla como les suene más lógico, depende del clúster que les haya colocado. Lo único que se les pide es que llegue al cliente final y que cuiden la estructura que van a manejar, que identifiquen bien las empresas que son productoras y las empresas que son prestadoras de servicio, que todo lo que está contorneado tenga logotipo, que la parte central, estos 5 eslabones siempre estén contorneados y que la simbología esté al final. Eso es todo por mi parte. Ya pueden empezar el modelado del clúster cadena de suministro que les tocó. Éxito.